Buenas, mi nombre es Héctor Maestre, de quinto semestre, sección A, estudiante de la Facultad de Derecho de la Escuela de Estudios Internacionales. Les vengo a hablar sobre el nuevo ordenamiento mundial tras los acuerdos de Bretton Woods. El contexto histórico de la conferencia de Bretton Woods. Los acuerdos de Bretton Woods se establecieron en su conferencia, celebrada en 1944, con la presencia de 44 países. En este encuentro tuvo lugar en los Estados Unidos, en la ciudad de Bretton Woods, en el estado de New Hampshire. Esto se dio cuando apenas quedaba un año para la finalización de la Segunda Guerra Mundial. El objetivo fundamental era precisamente establecer unos cimientos sólidos para la economía de la Segunda Guerra Mundial, de la Segunda posguerra, y los errores cometidos después de los conflictos de 1914. Las decisiones equivocadas adoptadas en aquellos años condujeron a graves crisis que abarcaron la historia mundial entre 1919 y 1939. De ahí la voluntad del acuerdo, a pesar de la diferencia de opiniones entre los representantes de las naciones. Los proyectos base de los acuerdos de Bretton Woods fueron elaborados por la delegación norteamericana encabezada por Harry White y la británica encabezada por John Maynard Keynes. Los responsables llevaban desde 1941 planificando la economía después de la posguerra. En ambas las delegaciones existía notable desacuerdo por intereses nacionales. Sin embargo, la reunión fue precisamente un éxito, por los que participantes recibieron la suficiente antelación. La declaración conjunta, elaborada por los norteamericanos y británicos, eso permitió que la estudiaran en profundidad, plantearon las correcciones a la misma e incluso planearon planes alternativos, como lo fue el caso de Canadá y Francia. Las otras 42 delegaciones fueron consultadas y cuando se colocó Bretton Woods ya conocía bien el texto, lo que le permitió abrir un amplio debate entre todas. La conferencia se organiza en tres comisiones. La primera, presidida por Harry White, abordaba la creación del Fondo Monetario Internacional. La segunda se centraba en el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, y esta estaba dirigida por John Maynard Keynes. La tercera estaba encabezada por el ministro de Finanzas mexicano, Eduardo Suárez, y que tenía como objetivo establecer otros medios de cooperación. Las siguientes reuniones y las comisiones permitieron sacar un acuerdo. En primer lugar, se fijaron en los tipos de cambio en relación al oro y con el dólar. Se establecieron un sistema para su revisión. En segundo término, las monedas estaban obligadas a ser convertibles para las relaciones de comercio. Por último, la creación del Fondo Monetario Internacional, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y el Acuerdo de Aranceles y Comercio, el GATT. Con la conferencia se hizo posible la aparición del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. El primero fue fundado con el objetivo de asegurar la estabilidad financiera mundial, tanto por la concesión de préstamos temporales a los países miembros que presentaban problemas en su balanza de pago. Por su parte, el Banco Mundial tiene su origen en el Banco de Reconstrucción y Fomento, cuyo objetivo principal era gestionar los programas de reconstrucción y desarrollo que debían acelerar la reconstrucción de la posguerra. Duración del sistema de Bretton Woods. Tras 27 años, este sistema vio su fin el 15 de agosto de 1971, el día que el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, declaró
la no conversión del dólar en oro y su devaluación. La postura de los Estados Unidos y Reino Unido. La postura de los Estados Unidos. Número 1. Sustituir el patrón oro por un patrón dólar vinculado al oro. Debido al gasto bélico de la Segunda Guerra Mundial, las reservas de oro de los países se habían visto mermadas. En consecuencia, resultaba muy complicado asegurar el equivalente de oro de sus monedas nacionales, de modo que se establece una paridad de las distintas monedas y el oro, siendo el dólar la moneda de referencia para el resto de las divisas, desplazando a la libra, y se fijaba el valor de una onza de oro en $35. Por otro lado, los bancos centrales de los países miembros tienen derecho a cambiar su reserva en dólares por oro y o viceversa. El precio fijado acudiendo a la Reserva Federal. Por otro lado, Estados Unidos tiene poder de promover liquidez mediante la emisión de dólares basados en deuda para salvaguardar su sistema, la creación del Fondo Monetario Internacional con el objetivo de vigilar y proteger un buen rumbo de la economía a nivel global y paliar los efectos devastadores de la Gran Depresión. Tercero, se funda el Banco Mundial en un principio llamado Banco Internacional para la Reconstrucción y Fomento. Sería la entidad encargada de facilitar la financiación de los países europeos arrasados por la Segunda Guerra Mundial. Después esparciría su radio de acción en los países en desarrollo, con préstamos y ayuda tanto financiera como técnica. Cuarto, se trata de crear otro organismo, la Organización Mundial de Comercio, pero no llegó a fundarse en la reunión de Bretton Woods. Será en 1948 cuando se firma el Acuerdo General sobre los Aranceles Aduaneros y el Comercio, consistiendo en un acuerdo provisional de aranceles y comercio, como su propio nombre lo indica, por lo que se regirá el comercio mundial después de la Segunda Guerra Mundial y hasta el nacimiento de la Organización Mundial de Comercio, que lo sustituirá. La postura del Reino Unido, comandada por Keynes, se plasmó. Número 1. Establecer un sistema monetario mundial basado en la unidad monetaria internacional mediante la creación de Bancor, moneda que estaría vinculada a las divisas fuertes y sería canjeable en moneda local a través de cambios fijos. Número 2. Crear un órgano internacional de compensación, la International Credit Union, con capacidad de emitir la moneda internacional Bancor, y cuyo objetivo sería mantener la balanza de pago comercial equilibrada. Los países superávit tendrían que transferir el excedente a los países con déficit, de manera que se conseguiría aumentar la demanda mundial y evitar la deflación. A fin de cuentas, la propuesta que ganó fue la de White por parte de los Estados Unidos. Causa de la hegemonía del dólar. La hegemonía del dólar es un fenómeno geopolítico iniciado en el siglo XX, en el cual el dólar, una moneda fiduciaria, se convierte en la principal moneda de reserva y de referencia a nivel internacional. Con anterioridad al dólar se utilizaba la libra esterlina como moneda de referencia a nivel internacional. A la igualdad que el dólar, la libra esterlina se respaldaba inicialmente su valor en oro. Este patrón es mayor conocido como patrón oro. Este respaldo fue abandonado por el gobierno británico al finalizar la Primera Guerra Mundial. La consolidación de la hegemonía se debe a tres factores: los acuerdos de Bretton Woods, la cotización en dólares del petróleo y el surgimiento del desregulado. El acuerdo de Bretton Woods, bajo la fuerte influencia de los Estados Unidos, la mayor potencia ya establecida previo a la Segunda Guerra Mundial,
En esas condiciones se define el uso del dólar a nivel global, siempre que su valor estuviese respaldado en oro. En 1971, durante la presidencia de Richard Nixon, se rompe dicha relación, por lo que el dólar dejó de responder en oro, sino exclusivamente en la confianza que le otorga la sociedad, consolidándose a partir de allí su carácter pleno como moneda fiduciaria. La cotización en dólares en el petróleo ocurre a partir de la crisis de petróleo de 1973. Los países exportadores de petróleo obtienen importantes ingresos de divisas en dólares. Este dinero sería destinado parcialmente al desarrollo de las economías, pero también encontraría destino en el endeudamiento en los países latinoamericanos que se encontraban bajo regímenes dictatoriales. Las deudas estaban también nominadas en dólares. Surgimiento de un comercio financiero global desregulado. A partir de la final de la Guerra Fría, la mayoría de las transacciones globales, incluyendo las de los países que se separaron de la Unión Soviética, seguirán apoyándose en el dólar. China, como potencia económica global, se convierte en el principal acreedor de los Estados Unidos, manteniendo parte de sus reservas en bonos de guerra norteamericanos, así contribuyendo a las crisis inflacionarias de los países latinoamericanos, destacándose los casos de Venezuela, Brasil, Argentina y Ecuador. La ventaja para Estados Unidos de la hegemonía del dólar es que tiene una posición ventajosa en el ámbito internacional, ya que le permite tener frecuentemente un déficit presupuestario, incurriendo los gastos extraordinarios, que son cubiertos con la emisión de la moneda. Así el país no va a asumir los costos asociados a la conversión de su moneda a otra, por el hecho que la mayor parte del comercio con otros países se mueve en dólares. Intentos actuales para la desdolarización de la economía mundial. Hay varias razones por las cuales algunos economistas creen que la desdolarización está en marcha. En primer lugar, la participación de China en la economía mundial ha llevado al aumento en el uso del yuan en el comercio internacional. En segundo lugar, el aumento de la liquidez global ha llevado a mayor diversificación de las reservas de divisas de los bancos centrales. En el tercer lugar, las políticas fiscales y monetarias de los Estados Unidos han aumentado la preocupación por la estabilidad del dólar a largo plazo. A pesar de todos estos sucesos, el dólar sigue siendo la moneda de reserva dominante en la actualidad. El dólar sigue siendo la moneda dominante, como anteriormente le acabo de decir. Según el Fondo Monetario Internacional, representa el 59% de las reservas de divisas en el mundo, mientras que el euro el 20%, el yen japonés un 6% y el yuan chino un 2%. El papel de China y otras potencias. Una de las razones de este debate es que efectivamente la creciente influencia de China en la economía mundial. La economía de China se ha expandido rápidamente en las últimas décadas y su moneda, el yuan, ha ganado importancia en el comercio internacional. El yuan se ha convertido en la quinta moneda más utilizada en los pagos internacionales, y el gobierno chino ha estado promoviendo efectivamente su uso en transacciones comerciales. Otros países han estado trabajando para reducir la dependencia del dólar. Por ejemplo, Rusia ha estado vendiendo sus reservas en dólares y comprando oro, disculpe, y ha estado tratando de promover el uso del rublo, el comercio internacional.
En el comercio internacional, Irán y Venezuela también han estado explorando alternativas al dólar en el comercio internacional de petróleo. Lo cierto es que es difícil tumbar al dólar, es un activo con muchos años de reinado. Los mercados capitales de la desdolarización de la economía mundial todavía están lejos de ser realidad. La divisa norteamericana sigue siendo la moneda de reserva mundial dominante y la mayoría de las transacciones financieras y comerciales todavía se llevan a cabo en dólares. Algunos expertos sugieren que la desdolarización podría ser una tendencia a largo plazo, a medida que la economía mundial se vuelva más multipolar. Es posible que surjan nuevas monedas de reservas. La desdolarización de la economía no sucederá de la noche a la mañana. Será un proceso gradual que se llevará a cabo a lo largo de los años. El dólar seguirá siendo una moneda importante en la economía mundial durante mucho tiempo. Muchas gracias por escucharme. Espero que le haya gustado mi exposición.